días a todas y todos. Muchas gracias por estar una vez más en el podcast del frío. Como cada mes, tenemos una cita con aquellos temas de interés para el mundo de la refrigeración y con el objetivo de que puedan llegar a todo el sector, desde los pequeños instaladores hasta los más grandes. Gracias una vez más por seguirnos y especialmente a las mujeres, que hemos detectado que cada vez sois más las que nos seguís en este podcast. En el episodio de hoy tenemos de invitada a Silvia Rodríguez, experta en aislamiento frigorífico y que hasta hace unos meses ejercía como directora general de una conocida empresa del sector. Ahora ya desvinculada de ninguna empresa, me propuso hace unas semanas contribuir con una temática muy interesante como es la del panel frigorífico. Silvia, bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy aquí en el podcast del frío. Muchas gracias a ti, José María. Como sabes, sigo de cerca tu trabajo y valoro mucho el esfuerzo que haces por acercar temas técnicos al conjunto del sector. Bueno, agradecer a todas las personas que escuchan tu podcast, creo que desde cualquier rincón del mundo, bueno, es un honor participar en este espacio. Gracias. Así es. Silvia, mi primera pregunta es acerca del panel frigorífico. ¿Cuál es un buen aislamiento para una cámara de conservación de frescos y cómo afecta la temperatura exterior al mismo? Vale, para dar una respuesta a esta pregunta, lo primero que debemos hacer es partir de la premisa de que el panel frigorífico es una pieza esencial en la eficiencia térmica y energética. Y podemos coger una buena guía. Nosotros tenemos el reglamento español, el RESIF, que es el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas, que nos da unas pautas. ¿Qué nos dice? Bueno, dice que en una cámara positiva la densidad de flujo térmico no puede superar los 9 vatios por metro cuadrado. Y este valor está directamente relacionado con la temperatura exterior, porque nos marca el salto térmico máximo. Para saber si un panel cumple, lo que necesitamos conocer primero es el coeficiente de conductividad del panel seleccionado en función del espesor. Y este dato nos lo debe aportar el fabricante. Creo que lo más fácil es poner un ejemplo. Tenemos un panel de espesor 100 que tiene un coeficiente de conductividad térmica de 0,22 vatios por metro cuadrado y centígrado. Bastaría con dividir el límite de la normativa por este valor. Dividiríamos los 9 vatios por los 0,22 y nos arrojaría un valor que sería en este caso 40,9 grados centígrados. Si nosotros queremos tener la cámara de refrigeración, por ejemplo, en +2, el exterior en este caso no debería de superar los 40,9 grados centígrados para mantenernos dentro de la normativa del RESIF. Por lo tanto, en términos generales y al amparo del RESIF, teniendo en cuenta los datos de los fabricantes, podemos decir que un espesor de 80 o un espesor de 100 suele ser suficiente, por lo menos en las condiciones habituales de España. Ujú. La segunda pregunta está relacionada con las cámaras de congelados. ¿Qué criterios hay que seguir para seleccionar un aislamiento para una cámara de conservación de congelados? Bien, lo primero, me gusta la puntualización que has hecho. Conservación de congelados. Lo que significa es que el producto ya entra congelado a la cámara, porque para congelación ya existen otros sistemas, ¿no? Como puede ser un túnel o como puede ser una batidora de temperatura. En cuanto al aislamiento, pues podemos usar el mismo criterio que estamos usando con el RESIF, que marca un flujo térmico, pero un poquito más limitado. En este caso nos está marcando 8 vatios por metro cuadrado. Tomamos el mismo ejemplo. Cogemos un panel de 100 con un coeficiente de conductividad térmica de 0,22 y en este caso el salto térmico que nos está permitiendo es de 36,36 grados centígrados. Si la cámara la queremos tener a -20, la temperatura exterior no debería superar los 16,36 grados. En este caso, para, como digo, mantenernos dentro del límite que nos está marcando el RESIF. Por lo cual, en este caso, este panel de espesor 100 podría ser insuficiente para cumplir la normativa. Hay que tener en cuenta también que el reglamento nos está marcando unos mínimos, pero no es lo mismo una instalación industrial que una instalación comercial y que cada proyecto debe dimensionarse según su carga térmica, según su entorno operativo. En la construcción de una cámara de congelados, uno de los momentos críticos es cuando se baja la temperatura de la cámara muy deprisa, ya que puede afectar al hormigón y que aparezcan grietas. ¿Tú recomiendas siempre que se pueda que se instale aislamiento no solo en la cámara?
Sin ninguna duda, José María, todas las cámaras de mantenimiento de congelados deben llevar aislamiento en el suelo. Y esto no es una recomendación, es una necesidad técnica. Las pérdidas de frío por el suelo son enormes. Si no tenemos una buena barrera, vamos a tener el equipo funcionando todo el tiempo. Y además, el consumo energético, por supuesto, se nos va a disparar y el equipo no va a parar de trabajar. ¿Vale? Sí, El frío baja hacia abajo si no tenemos un aislamiento. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener grietas, vamos a tener hielo, vamos a tener fisuras, puede haber levantamientos, ruptura de estructura, formación de hielo, en fin. No poner aislamiento en una cámara de congelación es un disparate, ¿no? Un dato también importante que tenemos que tener en cuenta para no producir ningún tipo de daño, aparte de tener un buen aislamiento, es cuando se hace la bajada de la temperatura. Cuando estamos haciendo una bajada de temperatura en una cámara de congelación, existen unas presiones que hay que saber controlar, porque si no controlamos esa presión correctamente, de la diferencia entre el interior y el exterior, se pueden provocar deformaciones en la propia estructura y en el panel. O sea, no es una cosa opcional, yo diría que es una medida crítica en todos los aspectos. totalmente de acuerdo. Los materiales suelen tener diferentes densidades. Háblanos de los materiales que se emplean para el panel frigorífico y también de las densidades que tienen y cuáles pueden ser los mejores para cada aplicación. Vale, a ver, en panel frigorífico el material que se emplea para el núcleo son poliuretanos, ¿vale? Lo que todos conocemos como un PIR o como un PUR, ¿no? Porque tiene una buena capacidad de aislamiento térmico y la densidad del núcleo pues, es un parámetro pues clave, ¿no? Porque nos aporta ese comportamiento térmico y la resistencia mecánica. ¿Qué es lo normal que se encuentra en el sector? Pues se trabaja con densidades aproximadamente de unos 40 kilos barra metro cúbico, ¿vale? Que esto nos está ofreciendo un equilibrio bueno entre pues, aislamiento y resistencia, ¿vale? Estos datos nos los aporta siempre el fabricante y tenemos que tener en cuenta que siempre nos da un margen de tolerancia, que suele estar en un más menos 2, es lo normal de encontrar, ¿no? 40 kilos barra metro cúbico más menos 2. Atención con este más menos porque, bueno, en algún caso podemos encontrar más menos 10. Con lo cual, pues bueno, ya no estamos hablando de una tolerancia pequeña, sino, bueno, de una tolerancia mayor, ¿no? También me gustaría contar bueno, que se está innovando mucho, se está trabajando en nuevas fórmulas, en nuevas formulaciones más eficientes que van a permitir mejorar el rendimiento sin necesidad de aumentar el espesor del panel. Incluso en algunos casos, dependiendo de la instalación, podremos irnos incluso a un espesor inferior al que normalmente estamos acostumbrados a trabajar, ¿vale? Silvia, sabemos que hay diferencias entre el panel modular y el panel industrial, pero me gustaría que comentaras las diferencias entre ambos y qué recomendaciones habría que aplicar de acabado de panel según el uso de la cámara. Bueno, para mí una manera de hacer una diferencia fundamental es en el proceso de fabricación. La cámara modular se fabrica en prensa y esto permite hacer paneles de diferentes anchos, y el panel industrial se fabrica en una línea de continuo, con lo cual solo tiene un ancho fijo. La cámara modular que lleva la cámara modular, normalmente los paneles tienen un sistema de unión que puede ser un gancho o un sistema similar, y tenemos diferentes anchos para ir construyendo nuestra cámara, ¿no? Como si fuera, digamos, un mueble de IKEA. El montaje se realiza sin cortes. Nos permite además desmontar y volver a montar si quisiéramos, o ampliar, ¿no? El panel industrial, como he indicado, se fabrica en una línea de continuo. El sistema de unión es mediante machembrado y siempre nos va a conllevar cortes en la instalación para los encuentros. Y normalmente el panel industrial siempre está pensado para instalaciones que requieren una cantidad mayor de metros cuadrados, no para una instalación pequeña. Esto es un poco lo normal, ¿no? Hablamos de una diferencia, pues no sé, podemos empezar a pensar en hacer algo en un panel industrial pues a partir de unos 70 metros cuadrados, por ejemplo.
Luego aquí cada uno tiene su opinión, ¿vale? Y tiene sus gustos, ¿no? También es importante tener en cuenta que hay diferencia en el precio entre un material y otro y hay diferencia en el tiempo empleado para el montaje, ¿vale? Otra diferencia importante a tener en cuenta es que una cámara modular fabricada en una prensa tiene limitada la longitud, ¿no? Tiene limitada en este caso la altura, ¿no? A lo mejor una cámara modular no puede llegar a más de 4 metros, mientras que en un panel industrial fabricado en una línea de continuo estamos hablando de longitudes superiores a los 15 metros en algunos casos, ¿no? Y también podemos encontrar en el mercado fabricantes que hacen panel industrial y lo fabrican en prensa, ¿no? Que nos ofrecen una posibilidad muy versátil para cantidades pequeñas, pues, con acabados especiales o algo muy concreto que no te puedes fabricar en una línea de continuo. Y en cuanto a las recomendaciones de acabado de panel, ¿qué es lo que encontramos habitualmente en el mercado? O por lo menos, ¿qué es lo mínimo que deberíamos exigir, ¿no? Pues una chapa prelacada con un espesor 0,5. Si tenemos una instalación que tiene un ambiente agresivo, que tiene una alta humedad, no sé, una sala de despiece, por ejemplo, o estamos trabajando y tenemos ácido láctico, tenemos la cámara colocada en el exterior o cerca de un ambiente, cerca de la costa, ¿no? Cada condicionante de esto es fundamental transmitírselo al fabricante para que nos haga una recomendación, ¿no? ¿Y qué recomendaciones de acabados? Pues podemos tener un PVC, por ejemplo, para una cara interior, un HDX, podemos trabajar con un acero inoxidable, cualquier opción que nos puede evitar la corrosión. Es muy importante tenerlo en cuenta, porque si tenemos un ambiente agresivo y no hemos instalado el acabado adecuado, vamos a tener una corrosión que puede darse en 1 año, en 6 meses o en 5 años, pero vamos a tener una corrosión y el fabricante no se va a hacer responsable de esto, o sea, no vamos a estar dentro de garantía. Sí, sí, eso como sucede también lógicamente con los condensadores de los split de aire acondicionado que se montan cerca de la costa, que también tienen corrosión, como bien dices. Claro, Silvia, es que además las soluciones son o sea, hay muchas soluciones, con lo cual es muy fácil hablar con el fabricante y decir, oye, ¿qué me recomiendas? Porque voy a tener encurtidos, no lo sé, ¿no? Pero voy a tener salazón. Hay muchas particularidades y hay muchos acabados que ofrecen solución al final para que la instalación perdure en el tiempo, que es lo que cuando uno hace una inversión lo que pretende es que esté bien durante muchos años, ¿no? No que tenga que hacer una renovación o poner un panel encima, cualquier cosa que además de incurrir en un coste económico va a tener que incurrir en parar la instalación, ¿no? sí, sí. Silvia, hay 2 términos que me han llegado recientemente y que creo que sería interesante comentarlos. En primer lugar, ¿qué son las euroclases? Y en segundo lugar, ¿qué son las autoportancias? Bueno, pues mira, Euroclases. La Euroclase es un sistema de la Unión Europea para armonizar la clasificación de la reacción de los materiales en el comportamiento que tienen ante el fuego, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar en el panel frigorífico? ¿O qué es lo mínimo que tenemos que exigir, ¿no? Es una clasificación BS1 de 0 o BS2 de 0. Cada letra tiene un significado. La B, que es la contribución que el material tiene ante el fuego. En este caso, el AB significa que tiene una contribución limitada. Si encontramos un panel o cualquier otro material con una Euroclase F, esto quiere decir que tiene una contribución muy alta al fuego y que es altamente inflamable. Con lo cual, haceros idea de la problemática que podemos tener con un panel o cualquier otro material ante un incendio, ¿no? La segunda letra, que sería la S, esta se refiere a la emisión de humo.
En este caso hablamos de un BS1 o de un BS2. El S1 es una emisión baja de humo y la 2 es una emisión media. Esto sobre todo para un tema de, pues de evacuación, ¿no? Uh-huh. La D significa la producción de gotas o las partículas inflamadas que caerían en un incendio, y en este caso el 0 es que no produce gotas, es la mejor clasificación que tiene, ¿no? Uh-huh. La autoportancia. La autoportancia es la capacidad que tiene el propio panel de soportar su peso y cargas sin necesidad de tener ningún elemento de soporte o de estructura, ¿vale? Con lo cual, ¿qué está indicando? Indica el claro máximo que un panel puede cubrir sin tener ninguna estructura de soporte. Y esto es tanto en horizontal, para los techos, como en vertical, ¿vale? O sea, ese dato es antes de sufrir una deformidad. Otro dato que evidentemente tienen que aportar los fabricantes mediante tablas, ¿vale? Mediante tablas y mediante ensayos, por supuesto. Vale. Un buen aislamiento es una buena inversión, pero cada vez que veo que por vender, principalmente hablo de gente que busca el precio más barato, se trata de reducir el aislamiento de una cámara cuando debería ser al revés. En lugar de reducir el aislamiento, habría que aumentarlo porque el cliente final tiene que saber que contra mayor aislamiento el equipo frigorífico va a tener que montar, el equipo que va a tener que montar es más pequeño. Y por otra parte va a consumir menos y va a pagar menos por la factura de la luz. ¿Tú cómo ves esto? Pues la verdad que es que efectivamente a veces uno tiende a ahorrar de donde no debería, ¿no? Además el precio del panel tampoco es un tema tan significativo, ¿no? Y la gente no es consciente de que ahorrar en aislamiento es acabar gastándolo en potencia de motor y en energía, con lo cual al final es perder, ¿vale? Yo aquí me gustaría hacer una crítica, que yo creo que los fabricantes de panel tienen una gran responsabilidad con este trabajo y en mi opinión se hace poco, ¿no? Se hace poca labor divulgativa e informativa para que la gente pueda conocer y saber las particularidades y lo que está ofreciendo el panel frigorífico, ¿no? Yo me he encontrado mucho esta respuesta de, bueno, Silvia, el panel es panel. Bueno, sí, pero no. O sea, el panel es panel, pero no todos los paneles son iguales, porque hay diferencia en densidad, hay diferencia en conductividad térmica, en euroclases, en certificación, y todo esto influye al rendimiento de la instalación, influye a la seguridad, a los costes, influye a un montón de cosas. Invertir en un buen aislamiento y en el aislamiento adecuado a mí me parece que es una inversión inteligente, porque al final reduce costes, ¿no? Totalmente de acuerdo. A veces cuando veo paneles de 60, incluso hasta de 40, yo la verdad creo que no es una opinión personal mía. Creo que debería en un momento determinado las propias empresas fabricantes de panel deberían de cortar y decir, mira, a partir de este espesor de panel, directamente lo retiro del mercado. Es una opinión, no sé cómo lo ves. Sí, ¿sabes qué pasa? Que bueno, sí que se fabrican paneles de espesor 40 o de espesor 60, pero se emplean más como un panel de revestimiento. Por ejemplo, en vez de que pongas un pladur, pues puedes poner un panel. Al final la opción de trabajar con un panel te da una solución rápida y limpia, ¿no? Y evidentemente, o sea, al final montar panel de 60 en una instalación es un poco descabellado, ¿vale? A lo mejor podríamos pensar en un panel de 60 para hacer un cuarto de preparación, pero no desde luego para hacer una cámara frigorífica. O sea, totalmente. Mínimo estamos hablando de 80 y a partir de ahí. Efectivamente. Silvia, quiero darte las gracias por haber colaborado con tu presencia en esta edición del Podcast del Frío. Ha sido un placer charlar contigo sobre el panel frigorífico y en lo personal me gustaría desearte lo mejor y que pronto te veamos activa de nuevo en nuestro sector. Nada, muchísimas gracias a ti, José María. Y a vosotros os esperamos el próximo mes en un nuevo episodio del Podcast del Frío con un nuevo invitado o invitada que a buen seguro aportará su conocimiento en el mercado de la refrigeración. Muchas gracias por vuestra atención y hasta entonces.